Seamos sinceros, más tarde o más temprano este vídeo iba a ser una realidad. Y al igual que hice en su día hablando del, entre muchas comillas, lenguaje inclusivo y la toxicidad de Latinoamérica, en esta ocasión os voy a hablar de aquello que tanto he mencionado en mis vídeos y directos: mi problema con el inglés y los anglosajones. Quiero dejarlo bien claro desde ya. Mirar todo el vídeo hasta el final. Ni se os ocurra saltaros nada, porque después vienen los malentendidos. Y ya estoy harto de que venga el típico tonto que no se ha enterado de qué va la película. Pequeño recordatorio de que voy a hablar en general sobre el tema. Si ya está todo dicho, ¡comenzamos! Tal y como hice en mis otros vídeos, os voy a explicar mediante diferentes puntos por qué le he cogido tanto asco al inglés y a algunas personas que hablan dicho idioma. Vamos a empezar por el desencadenante que ha dado lugar a este vídeo y que me sucedió el otro día en Twitter. Primero, los lameculos y fanboys del inglés. Os pongo en situación. Como bien sabréis, el anime de Pokémon va a dar un giro de 180 grados al poner fin a las aventuras de Ash y Pikachu después de más de 20 años, y presentándonos a los nuevos personajes de la nueva serie. Pues bien, resulta que cierto medio de comunicación hispanohablante, siguiendo en sus 13, se pone a hacer un artículo hablando sobre el anime de Pokémon y la actriz de doblaje en inglés de Ash. Sí, lo sé, un medio hispanohablante hablando de anime japonés y de actores anglosajones. ¿A alguien le importa? Y al ver dicho artículo hice lo siguiente. Corrección, la actriz de voz en inglés, que parece que os cuesta. Postdata, me da absolutamente igual la versión en inglés de cualquier producto japonés. Por mí como si no existiera. Para la mierda que hacen. Porque sí, por mucho que especifiquen que es la voz en inglés en la noticia, en el titular de la misma no lo hacen, tratándola como si fuera la voz original. Y esto lo hacen muchísimo. Eso sí, bien que especifican en el titular de otras noticias la nacionalidad del actor o actriz en cuestión cuando no es anglosajón. Pues bien, resulta que me respondió uno de estos lameculos y por desgracia no podré enseñaros sus tweets simplemente porque el sujeto me silenció o bloqueó. Y eso que yo no le hice absolutamente nada. Esto fue lo que sucedió. El sujeto me vino con que si tanto lo criticas, a ver si tú lo haces mejor. Vamos, el típico comentario. Y yo le respondí lo siguiente: pues mira, estoy estudiando doblaje y te aseguro que me basaría en la versión japonesa original en vez de la chapuza de Estados Unidos. Postdata, ¿cómo se nota que no sabes de lo que hablas? Tras esto, el imbécil se me puso chulito, diciéndome que sabe perfectamente de lo que habla, y hasta se puso a hablarme de respeto, y me lo puso así en mayúsculas. Entonces fue cuando yo le respondí: ¿qué culpa tengo de que las versiones en inglés de productos japoneses sean un desastre? Cambios de nombres, censura, cambian el contexto de las frases. ¿En serio sabes de lo que hablas? Si sus mierdas fueran para ellos, ok, pero cuando nos afecta a todos, ¿entonces qué? Y tras esto, el muy payaso me respondió, pero claro, no pude ver su tweet porque me silenció o bloqueó. O sea, me respondes para inmediatamente no dejarme ver dicha respuesta. Simplemente patético. Por eso mismo voy a aprovechar este vídeo para responder a este retrasado mental. Me hablas de respeto cuando son ellos. Usa los primeros en no respetar a nadie, ni tan siquiera a ellos mismos.
¿Me estás diciendo que cuando destrozan un producto japonés con sus mierdas americanas, haciendo que todo sea lo más occidental posible, eso es tenerle respeto a Japón? Y ya ni hablemos de lo que están haciendo en la actualidad con sus propias franquicias. Solo hay que ver lo que hicieron con Star Wars, Marvel o la propia Disney en general, que no para de perder dinero haciendo que su valor en bolsa vaya en picado. Confirmado, no tienes ni idea de lo que hablas. Y al igual que este tío, ya han sido unos cuantos los que han venido a criticarme. Que por cierto, ahora que he mencionado a Pokémon, esta es posiblemente la franquicia más occidentalizada de la historia, hasta tal punto que cada país tiene su propia versión. Es decir, Japón tiene su versión, la original. Yanquilandia tiene la suya y países como España tienen la suya. Esto hace que los personajes de cada generación y los Pokémon tengan un mínimo de 3 nombres diferentes, dependiendo del país o continente. Ahora bien, ¿cuál creéis que es la versión que más vais a ver y o escuchar en internet? ¿El japonés? Eso sería lo lógico, pero no. Obviamente es la versión en inglés. Incluso hay peña que, a pesar de ser, por ejemplo, españoles, en vez de usar su propia versión o la original japonesa, usarán la inglesa y así creerse mejor que nadie. O también tenemos el ejemplo de Hyrule y Hyrule, de la saga Zelda. Si eres hispanohablante y dices Hyrule, los que dicen Hyrule te van a decir de todo, cuando Hyrule es como se dice en español al reino de The Legend of Zelda. Pero a estos les da igual, los del Hyrule se van a creer superiores por decirlo en inglés, cuando ¡sorpresa! Lo más correcto sería decirlo como en la versión japonesa. Lo dicho, fanboys lameculos del inglés que solo saben hacer el ridículo. Segundo, los que presumen de saber hablar inglés. ¿En algún momento de vuestra vida os habéis topado con uno de estos presumidos que por el simple hecho de que estos saben hablar inglés pero vosotros no, os han dicho de todo menos guapo? Os voy a ser claro. ¿Cuántos de vosotros habéis estudiado inglés simplemente porque os gustaba el idioma en vez de hacerlo por obligación? Digo esto porque no sé si vosotros os habéis topado con aquellas situaciones en las que alguien se puso a decir cosas como: si no sabes hablar inglés no serás nada en la vida, no conseguirás trabajo, todo el mundo te señalará con el dedo, el inglés es el idioma universal, y un largo etcétera, como si no existieran más idiomas aparte del puto inglés. Dando como resultado que sintamos esa necesidad de saber el idioma porque nos obligan, en vez de hacerlo por gusto, comiéndonos la cabeza y haciéndonos sentir culpables por no ser como ellos quieren que seamos. Y supongo que no hace falta deciros qué palabra es aquella que define aquello que nos obligan a hacer sin nuestro consentimiento. Además, mi país España siempre es criticado porque supuestamente nuestro nivel de inglés es muy bajo. Sin embargo, me gustaría saber cuántos estadounidenses, británicos, australianos, anglosajones en general, son capaces de hablar español sin hacer el ridículo. El siguiente punto tiene cierta relación con este último, y es lo siguiente. Tercero, para los anglosajones solo existe el inglés. Os pongo en contexto. Estáis viendo a un streamer hispanohablante y su chat obviamente está escribiendo en español, hasta que de repente aparece alguien hablando en inglés. Entonces el streamer y su chat hacen el intento de comunicarse en su idioma para que dicho usuario esté cómodo. Ahora bien, imaginaros esta misma situación pero al revés. Es decir, un streamer anglosajón y su chat hablando en inglés hasta que de repente aparece alguien hablando en español. ¿Qué creéis que sucederá? Pues que en vez de hacer el intento de hablar en español, el streamer y su chat se ponen en plan:
Please speak English, I don't speak Spanish. Y es ahí cuando yo me hago la pregunta, ¿estáis obligando a todo el mundo a hablar inglés porque vosotros sois incapaces de hablar otros idiomas, no es así? Porque claro, ¿para qué hablar otros idiomas si ya sabemos inglés? El único idioma que existe en el mundo. Supuestamente en países de habla inglesa suelen tener el español como idioma a estudiar en los colegios y a día de hoy no he visto a ningún anglosajón tomarse la molestia de demostrar que sabe español u otro idioma. Pero que España es la que no sabe hablar idiomas extranjeros. Y con esto pasamos al siguiente punto. Cuarto, son una pandilla de egocéntricos, prepotentes y narcisistas. Si no tuviésemos suficiente con lo dicho en el anterior punto, Estados Unidos lo empeora todo aún más. Como bien sabréis, este país se cree que es el puto centro del universo. Recordemos que llaman a su país América. Y como seas de Canadá o de Latinoamérica, ni se te ocurra decirles que eres americano, porque ese será el preciso momento en el que provocaréis en las cabezas de estos yanquis un syntax error, porque no serán capaces de procesar que América es el nombre de su continente. Y hablando principalmente de Estados Unidos, necesito pasar urgentemente al siguiente punto, y es algo de lo que ya he hablado en más de una ocasión. Quinto, las versiones en inglés de productos japoneses por lo general son un desastre. ¿Qué puedo decir respecto a este punto que ya no haya dicho en anteriores ocasiones? Estamos hablando de que a día de hoy son incapaces de hacer un doblaje, una traducción o adaptación mínimamente aceptable de algún producto japonés. Animes, mangas, videojuegos, da igual. Es como si no supieran japonés. Confirmando lo que dije anteriormente, solo saben hablar su idioma. Tal y como he dicho en este mismo vídeo, si sus mierdas fueran única y exclusivamente para ellos, perfecto que cada uno se haga responsable de lo que hace. Pero cuando la versión que llega a otros países, incluyendo a España, en vez de ser la original japonesa, es la basura de versión en inglés, me voy a quejar y criticar todo lo que me dé la gana, porque que se hagan estas chapuzas en 2022 debería de ser ilegal. Y esto sucede principalmente en el mundo de los videojuegos, sobre todo cuando estos solo tienen voces en japonés y en inglés. Os mencionaré un par de ejemplos para no andarme por las ramas. Dragon Ball. Esto es de chiste. Desde el origen de los tiempos, la versión en inglés no ha presentado signos de evolución, ya sea el anime o los videojuegos. Siguen inventándose los nombres de las técnicas, incluyendo productos actuales como Dragon Ball Super o Dragon Ball Z Kakarot. Y es aquí cuando todo se desmadra. En el anime, por suerte, en España tenemos un doblaje de 10, siendo en ciertas situaciones increíblemente fieles al japonés, demostrando que este país sí ha presentado una evolución como ningún otro. Sin embargo, en los videojuegos, a saber por qué cojones, la traducción está basada en la mierda de Estados Unidos. Tú imagínate ver Dragon Ball Super y escuchar que dicen los nombres de las técnicas correctamente para que inmediatamente te pongas a jugar al Kakarot y que ahí todo esté mal traducido. ¡Lógica cero! Y mi ejemplo favorito, y vosotros ya sabéis cuál es, Xenoblade Chronicles 2. ¿Sabíais que en un principio, cuando se iba a lanzar el primer juego de la saga Xenoblade, este no iba a lanzarse en América, pero sí en Europa? No estoy de coña. Podéis investigar por vosotros mismos y confirmar que lo que digo es cierto. Ahora bien, ¿qué sucedió cuando se hizo la versión en inglés de Xenoblade 2? Bueno, ya hice un vídeo en el que os hablaba del desastre que hizo USA con este juego.
la versión en inglés era tan asquerosa que hasta los propios anglosajones la criticaron. Pensar por un momento que tan cancerígena era para ser criticada por los propios angloparlantes. Y por supuesto, nos teníamos que comer esta basura de versión en Super Smash Bros. Ultimate. Pero en fin, sobre este tema ya hablé en otro de mis vídeos. En resumen, queridos anglosajones, guardaros vuestras porquerías para vosotros mismos y dejar que cada país haga su propia versión en base a la original y dejar de comportaros como si fueseis los reyes del universo, porque para mí no sois más que un cero a la izquierda. Y para poner punto y final a este vídeo, después de todo lo que he dicho hasta el momento, os voy a contar algo sobre mí. En mi época de estudiante, el inglés era una de las asignaturas que más me gustaban. Sí, lo sé, os acabo de dejar con el culo torcido. Llevo estudiando inglés desde parvulitos. Y recuerdo que hubo un momento en secundaria donde sabía tanto inglés que en medio de una pregunta me adelanté al profesor. Todavía recuerdo que tanto este como toda la clase se quedó flipando conmigo. A pesar de ser lo que aquí conocemos como diversificación, no quita el hecho de que en inglés saqué sobresaliente en el último curso de educación secundaria obligatoria, o ESO para abreviar. Además de que también aprobé el inglés en los grados medios de formación profesional que estudié. Entonces, si era tan bueno en inglés, ¿por qué tanto rechazo hacia este? Pues bien, este vídeo es la viva prueba de ello. Todos y cada uno de los puntos que he expuesto, cuando los juntas todos, formas una montaña enorme de mierda que soy incapaz de dejar pasar por alto. Y eso que no os he hablado de la comunidad anglosajona en internet, porque creo que ya hablé de este tema en otro de mis vídeos. Si creíamos que la comunidad hispanohablante era tóxica, principalmente por parte de LATAM, la anglosajona es aún peor. En fin, de seguro que me habré dejado en el tintero más motivos por los que no puedo aguantar el inglés. Por suerte tengo vídeos en los que hablo de otros temas relacionados con dicho idioma, pero voy a dejarlo por aquí. Y con este vídeo ya tenemos a la Santa Trinidad del odio en mi canal. Y a saber si en el futuro haré otro de estos vídeos, quién sabe. Gente, ya sabéis qué hacer. Suscribiros, darle a me gusta, darme un gracias, seguirme en la plataforma morada y en Twitter. Y sin haceros perder más el tiempo, solo os digo, cuidaros, hasta la próxima y ¡Feliz Navidad!